Bueno, de antemano quiero pedirles una disculpa a todos por el tiempo que me demoré en sacar este video. No va a ser el último, es la tercera parte de las ecuaciones de Maxwell. Es la ley de Faraday. Posteriormente voy a hacer uno sobre la ley de Ampère-Maxwell y la fuerza de Lorentz, así como también una explicación un poquito amplia sobre la ecuación de onda electromagnética, que creo que no podría quedar claro todo esto sin conocerla. Y concluiré con la inspiración de la relatividad, o sea, cómo se inspiraron en base a todo esto para desarrollar esa hermosa teoría. Así que vamos a comenzar. Las dos leyes de Gauss que habíamos visto en videos atrás definían características del campo eléctrico y magnético de manera completamente independiente. En ningún caso se mezclaban, sus propios nombres así lo dicen. Si no han visto estos videos, los invito a que los vean. Les voy a dejar el link con la descripción en la parte de abajo para que le den una checada, porque es importante que antes de ver si se da una vuelta en el otro, ¿no? Entonces, vamos a pensar de esta manera: si existieran solamente los dos principios físicos como tal, el campo eléctrico y magnético serían conceptos completamente independientes. Sin embargo, no lo son en absoluto, y es lo que vamos a ver ahorita en un principio. Esto lo hace un poco más complejo que las dos primeras ecuaciones, pero también es más interesante. Es en estas dos ecuaciones donde el genio Maxwell se muestra en todo su esplendor, como vamos a ver en este video y en videos posteriores. Pero primero lo primero, como siempre, es escribir la ecuación que vamos a estudiar, que es la ley de Faraday, a veces llamada ley de inducción de Faraday o ecuación de Maxwell-Faraday. En un momento veremos por qué incluir a Maxwell aquí. Al igual que en videos anteriores, le iremos viendo parte por parte, para que al final de cuentas la veamos como una vieja amiga. Eso sí, antes de empezar a analizar la ecuación, quiero hablar sobre su origen experimental, al que se debe su nombre. Como recordarás, Maxwell desarrolló sus ecuaciones formalizando principios físicos que habían sido en su mayor parte establecidos por otros científicos. Ya dijimos entonces que sin el genio de Michael Faraday probablemente no hubiéramos disfrutado del de Maxwell, al menos en toda su extensión. No en vano Faraday era uno de los héroes del joven Maxwell, a pesar de la falta de preparación, porque si no sabían, es un dato interesante saber que Michael Faraday no tenía esas bases matemáticas que Maxwell pues poseía, ¿no? Aunque no fuera él un matemático experto, Faraday era un experimentador de primera y su intuición física era fenomenal, aunque realmente no fue el primero en darse cuenta de la relación entre la electricidad y el magnetismo, sino más bien fue Ørsted en 1821, y de eso hablaremos en el próximo video. Sus experimentos en electromagnetismo fueron de tal calidad que nos proporcionaron una enorme cantidad de conocimientos sobre el problema. Además, a pesar de sus lagunas matemáticas, Faraday expresó las conclusiones de sus experimentos con tal lucidez que permitió a Maxwell, que sí era genial en matemáticas, enunciar los principios subyacentes de modo muy eficaz. En lo que nos ocupa hoy, tras los descubrimientos de Ørsted y otros muchos científicos que se dedicaron a realizar experimentos que concatenasen la electricidad y el magnetismo, entre ellos Faraday, Ørsted había demostrado que en una corriente eléctrica producía a su alrededor un campo magnético, pero ¿era posible lo contrario? ¿Podía un campo magnético producir fenómenos eléctricos? La respuesta la dieron de manera independiente y casi al mismo tiempo el estadounidense Joseph Henry y el británico Michael Faraday, pero Faraday publicó sus resultados antes, y de ahí el nombre de la ecuación. En uno de sus experimentos en 1831, Faraday enrolló un cable conectado a una pila alrededor de un anillo de hierro. Gracias a Ørsted y la cuarta ecuación, de la que hablaremos en un video un poquito más adelante, se conocía ya el hecho de que la corriente eléctrica del cable generaba un campo magnético, de modo que el anillo de hierro se convertía en un imán. Hasta aquí todo conocido. Sin embargo, el inglés enrolló un segundo cable en el otro lado del anillo, un cable sin pila obviamente. La idea era simple: si una corriente eléctrica generaba un campo magnético, tal vez un campo magnético generaría una corriente eléctrica. De modo que Faraday puso un detector en el segundo cable, el que no tenía pila alguna, y encendió el primer circuito conectado a la pila. Sin embargo, no sucedió lo que podría parecer evidente. Cuando la pila estaba encendida y por tanto había un campo magnético, el segundo cable no mostraba corriente alguna. La situación era exactamente igual con la pila encendida que con la pila apagada, pero algo inesperado sí sucedía. Justo en el momento de encender el primer circuito o apagarlo, aparecía una corriente eléctrica en el segundo circuito.
Lo extraño era que no era la existencia del campo magnético lo que inducía una corriente en el circuito sin pila, era la variación del campo magnético lo que generaba dicha corriente. Además, y eso también es bastante curioso, cuando se encendía el circuito, la corriente en el segundo circuito iba en un sentido, pero apagarlo la corriente iba en un sentido contrario. En ambos casos se detectaba una corriente durante un tiempo muy corto, el que duraba la transición de apagado a encendido y viceversa. Eran los cambios y no la mera existencia del campo magnético lo que causaba la aparición de la corriente. De modo que Faraday enunció un principio que hablaba exclusivamente de cables y circuitos, y el ruso Heinrich Lenz lo refinó añadiendo el sentido de la corriente. Ese primero sigue utilizándose hoy en día, como saben, con apenas un poquito de cambios, pero Maxwell fue capaz de explotarlo como una ley ajena a circuitos y corrientes, una ley matemática que servía para casos diferentes y que, como veremos en el futuro, tiene consecuencias que Faraday imaginó pero nunca pudo demostrar. La ecuación de hoy lleva por tanto el nombre de Faraday, ya que es la expresión matemática del principio descubierto por el inglés. La versión de Maxwell Heaviside, porque fue el segundo quien describió la forma moderna de la ecuación, es, como las otras, bellísima por lo conciso de su expresión y lo profundo de sus consecuencias. Aquí se las dejo en pantalla y les voy a dar unos segundos para que la gocen. De modo que, como en ocasiones anteriores, respiremos profundo y ataquemos las matemáticas del asunto, aunque una vez más, como puedes ver, aparece nuestro viejo conocido el operador Nabla. En este caso no se trata de la divergencia, sino de algo diferente. Puedes verlo porque en el caso de la divergencia teníamos el producto punto, mientras que ahora tenemos el producto cruz. Se trata de una cosa matemáticamente distinta, pero en lo que a nosotros importa ahora mismo, la diferencia es que el primer caso indicaba la divergencia del campo, mientras que el segundo, con la X o el producto cruz, se indica una operación totalmente distinta, que es el rotacional de campo. El concepto de rotacional es muy similar al de la divergencia en el sentido de que proporciona información acerca del campo vectorial, pero se trata de una información diferente y algo más difícil de visualizar. Como hicimos con la divergencia, hagámoslo con un campo vectorial más cercano a los sentidos que el eléctrico, el flujo de agua en una bañera. Como recordarás, en el contexto de la divergencia nos decía dónde había grifos de agua y dónde había desagües. Nuevamente les hago énfasis en el hecho de que si no han checado las dos primeras tomas, por favor véanlas, les va a ayudar bastante. Si llamamos, como hicimos en los videos anteriores, a B a la velocidad del agua en cada punto, entonces el rotacional de B nos va a proporcionar una nueva información que intentaré describir primero en una frase para luego ver ejemplos, que es como mejor se ven las cosas. Dicho fatal, el rotacional de B nos da una idea de la turbulencia del agua en ese punto. Dicho un poco menos mal, indica hacia dónde y cómo rápido giraría una pelota sumergida en ese punto de la bañera. Para ir asimilando el concepto, veamos el caso más sencillo posible. Imaginemos el flujo de agua más regular y suave posible. Supongamos que en cierta parte de la bañera toda el agua se mueve a la vez y a la misma velocidad y en esa misma dirección. Afortunadamente para todos, las ilustraciones de este artículo son bastante visuales. Si ponemos una pelota microscópica en cualquier punto del agua, ¿se pondrá a girar la pelota? Obviamente no. Bueno, y si gira, ¿hacia dónde lo hará? ¿Y cómo de rápido? Eso es lo que significa el rotacional en esta analogía. De hecho, el rotacional viene de rotar y no por casualidad. De modo que pensemos juntos y tratemos de responder a estas preguntas. Desde luego hace falta cierta imaginación para visualizarlo, pero creo que es posible hacerlo y llegar a conclusiones razonables sin problemas. Creo que resulta claro que en el dibujo de arriba la pelota no rota. Desde luego será empujada por el agua y será con la corriente, pero no girará sobre sí misma. Por lo tanto, no hace falta que respondamos a la segunda pregunta, y la conclusión respecto a rotacional es clara. En la figura de arriba, excepto en los bordes, luego hablaremos de los bordes, el rotacional de B va a ser igual a 0. Pero si tomamos un segundo ejemplo algo más complejo, supongamos que en un momento determinado hemos hecho que el agua se mueva en un sentido contrario de un lado y contrario del otro. Por ejemplo, como se muestra en la imagen, si ponemos la pelota en cualquier punto de la región izquierda, pasará lo mismo de antes, y si la ponemos en la región derecha, pasará exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa si la ponemos en medio? Cambia un poquito la cosa, ¿no? La pelota recibe agua en un sentido y agua en el otro, de modo que
si la pelota no es absolutamente lisa y nuestra analogía no lo es porque lo digo yo, la pelota va a girar. En esa línea de frontera entre ambas regiones el rotacional no es cero. Aquí podemos decir que si gira mucho o poco y hacia dónde va a girar. En nuestro ejemplo la pelota girará tanto más deprisa como mayor sea la corriente en ambos lados. No tenemos que preocuparnos por cuantificar esto y lo hará en el sentido que se muestra abajo, que creo es bastante intuitivo si te lo imaginas. De modo que en el video estás viendo un ejemplo claro en el que el rotacional de B no es cero. Matemáticamente, para representar ese sentido de giro, en vez de hacer un montón de flechitas girando como aparecen arriba, se utiliza un único vector que va en la dirección del eje de giro y en el sentido al que avanzaría un tornillo que gira como nuestra pelota. Claro, si no tienes mucha experiencia con tornillos o tapas, roscas, grifos, llámales como sea, tal vez no veas la relación entre el giro de la flecha con claridad. Pero basta con que cojas un frasco con una tapa que tenga una rosca, agárrate una tapa de coca y ábrela y verás que la tapa avanza en la dirección de la flecha hacia arriba. No es más que una forma concisa y nada ambigua de representar la dirección de cualquier giro en física. Y por cierto, Coca, patrocíname. Naturalmente el campo eléctrico no es agua fluyendo, luego el rotacional de B no representa el giro de ninguna pelota. Para que no se me vayan a venir encima, primeramente aclaro, simplemente es una forma de imaginarlo porque creo que así nos puede ayudar a visualizarlo de una forma un poquito más práctica, lo que realmente sucede al campo en un punto determinado. La parte izquierda de la ecuación de Faraday-Maxwell, por tanto, no es más que el rotacional del campo eléctrico, su turbulencia, dicho de una forma corrientísima, que nos indica el giro de una pelotita imaginaria si el campo fuera agua. Sí, ya sé que es una abstracción sobre otra abstracción, pero pues así son las cosas, ¿no? En la parte derecha, dicho en fino, sería la derivada parcial respecto al tiempo de algo. Dicho en cristiano, representa el ritmo de cambio de ese algo. Es por tanto el ritmo de cambio del campo magnético. Si el ritmo es cero, es que el campo magnético no cambia en el tiempo. Si es pequeño, es que el cambio es gradual y suave, y si es grande, indica que el cambio es muy violento. Además, puesto que el campo magnético es un vector con dirección, entonces la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo también lo es. Tiene la dirección de cambio del campo magnético. Por ejemplo, supongamos que el campo magnético va hacia la derecha y vale siempre lo mismo, entonces será igual a cero. Si va hacia la derecha y cada vez se hace más grande, está cambiando hacia la derecha. Luego la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo, como me gusta decir eso, irá hacia la derecha y será tanto mayor cuanto más violento es el crecimiento, mientras que si el campo se hace más pequeño estará cambiando hacia la izquierda. Luego la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo irá hacia la izquierda y será tanto mayor cuanto más violento sea el crecimiento. De manera que la parte derecha de la ley de Faraday es la rapidez de cambio en el campo magnético, pero va justo en contra de ese cambio, de ahí el signo menos que tiene delante del factor. Por lo tanto, si te fijas en la ecuación en su conjunto, verás que dice algo así, olvidando por un momento las direcciones de los vectores y expresando de manera tan terrible que algunos van a rechinar los dientes, pero yo me quedo completamente a gusto de darles esta definición. La turbulencia en el campo eléctrico en un punto determinado depende de lo violento de la variación del campo magnético en ese punto. Observa los conceptos mezclados a la izquierda y a la derecha. Por un lado está el campo eléctrico y por otro lado está el campo magnético, completa y totalmente independencia por ambos campos. Por un lado está la geometría de un campo, el rotacional, y por otro lado el cambio temporal, que es la derivada respecto al tiempo. Pero vayamos un poco más allá, fijándonos ahora en la dirección de las cosas y no solo en su magnitud. Como ves en la ecuación, la dirección del rotacional de campo eléctrico es justo lo contrario, por eso tiene signo menos. Para imaginar toda la escena basta hacer lo siguiente: ver hacia dónde cambia el campo magnético e imaginar un tornillo justo en sentido contrario. El tornillo gira como lo haría una pelota colocada en ese punto, como siempre, si el campo eléctrico fuera agua fluyendo, obviamente. Observa que aquí ya no se puede dibujar el flujo de agua alrededor de la pelota porque no lo conocemos. Antes nos inventamos el flujo de agua. Conocido el flujo de agua, dedujimos la dirección del rotacional de la pelota, porque bueno, o sea, solamente podría ser de una manera, pero ahora estamos haciendo lo contrario. Conocemos el giro de la pelota. ¿Creen ustedes que podamos conocer el flujo de agua? La respuesta es que no exactamente, porque muchos posibles flujos de agua harían girar nuestra pelota de esta manera. Por eso las ecuaciones de Maxwell son varias. La estructura exacta del campo eléctrico depende de otras ecuaciones, no solo de esta.
que nos indica una de las características de la geometría del campo, pero no nos da información completa. Pero bueno, hay algo que sí sabemos que es completamente seguro en el dibujo que se muestra. Sea como sea, el flujo de agua hace girar la pelota, dado que la pelota gira, es decir, dado que el rotacional no es cero, tiene que haber agua moviéndose contra la pelota. No sabemos exactamente cómo se mueve, pero sí sabemos que se mueve y que lo hace de un modo que la hace girar. Esto puede parecer completa y totalmente obviedad, pero tiene consecuencias importantísimas que veremos en su momento. La razón de la importancia es que hay algo escondido aquí que es mucho más profundo de lo que parece. Imagina que en un sitio determinado, en el vacío, en ausencia de cargas eléctricas, de modo que no hay campo eléctrico de ningún tipo, llevamos un imán y como que no queriendo movemos ese imán de un lado a otro con la mano. La ecuación de Faraday-Maxwell nos dice que ya que está cambiando el campo magnético, pues al mover el imán del campo aumenta a algunos lugares y disminuye en otros, debe haber turbulencias en el campo eléctrico. Una mini pelota sensible al campo, como si fuera agua, debería de ponerse a girar. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? De modo que movemos el imán de un lado a otro, cambia el campo magnético, surge la turbulencia en el campo eléctrico y nuestra pelota imaginaria se pone a girar en el sentido que debe, de acuerdo con la ecuación, a causa del campo eléctrico. Pero ¿cuál campo eléctrico? No hay. Esa es la profundidad de lo que estoy hablando. La ecuación no exige en ningún momento que haya un campo eléctrico preexistente para que se cumpla. La ecuación representa un principio físico universal. El campo magnético variable en el tiempo es capaz de producir un campo eléctrico de la nada, tal que su rotacional tenga un sentido contrario al cambio del campo magnético. Es como si hacer algo en un lugar determinado causara de manera garantizada una turbulencia en el agua, incluso cuando estás en un sitio en el que no hay agua, en cuyo caso aparece agua turbulenta. ¿Cómo es posible esto tan absurdo? Puedes estar pensando, ¿cómo sale ese campo eléctrico de la nada? Tengo dos cosas que decir al respecto, una corta y una objetiva, y otra larga y más subjetiva. La concreta es bien simple, las otras no las voy a decir porque ya se está haciendo un poco largo el video. Que aparezca un campo eléctrico no es por la ecuación de Faraday-Maxwell, sea un conjuro mágico, es al revés. El campo surge de este modo y lo hemos comprobado infinidad de veces de manera experimental. La ecuación no es más que una expresión formal, no es un hecho empírico. Si te parece raro, es simplemente que el universo es raro, no es culpa de Michael ni de James.